Hola a todos. A ver, si tienen un examen a la vuelta de la esquina, llegaron al lugar indicado. Vamos a repasar juntos esos conceptos clave de estadística que sí o sí necesitan tener clarísimos. Miren, la idea acá es sencilla. Que cualquier duda que tengan ahora, en unos minutos se convierta en pura confianza para el examen. Vamos a desarmar los pilares de la materia, de una forma súper clara. Así que, bueno, arranquemos. Para empezar, hay que entender que todo el universo de la estadística se parte en dos grandes mundos. Si entienden esta división, ya tienen el mapa completo. Por un lado está la estadística descriptiva y por el otro, la inferencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia real acá? Piénsenlo así. La estadística descriptiva es como una fotógrafa. Su trabajo es sacar una foto de los datos que tiene enfrente, la organiza, la resume y cuenta la historia de lo que ve. En cambio, la estadística inferencial es más como una detective. Agarra unas pocas pistas, o sea, una muestra, y con eso intenta sacar conclusiones sobre un misterio mucho más grande, que es lo que llamamos la población. Y este es un ejemplo perfecto de la estadística descriptiva en acción. Miren, frente a un tema tan complejo, con un montón de datos, lo que hace es ordenar todo en porcentajes y cifras clave para que podamos entender la situación de un vistazo. Se trata básicamente de poner orden en el caos de los datos. Acá tenemos otro caso clarísimo. Se toman un montón de respuestas sobre el bullying y se resumen en algo fácil de entender como 1 de cada 5 niños o el 95% piensa que. Ojo, no estamos adivinando el futuro ni nada de eso. Simplemente estamos pintando un retrato súper fiel de lo que se encontró en ese grupo que se estudió. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Esta es la gran pregunta que nos lleva al siguiente nivel. ¿Cómo hacemos para dar ese salto? O sea, ¿cómo es que un estudio de, 1000 personas nos sirve para decir algo sobre millones? Bueno, la respuesta está en entender cómo están construidos los datos. Para poder sacar esas grandes conclusiones, primero tenemos que ser expertos en la anatomía de los datos. Hay una jerarquía de 3 conceptos que es la base, pero la base de todo. Si dominan esto, créanme que el resto se vuelve muchísimo más fácil. Y para que esto no quede en el aire, vamos a usar un ejemplo bien real, bien concreto, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Este estudio nos va a servir como guía para ir encontrando cada pieza del rompecabezas. El primer concepto, el punto de partida, es la unidad de análisis. Es sencillamente el quién o el qué estamos mirando. Pueden ser personas, pueden ser países, empresas o, como en nuestro ejemplo, cada hogar que participó en la encuesta. Ok, ya tenemos nuestra unidad de análisis, el hogar. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosa nos interesa saber de ese hogar? Bueno, esa característica que medimos es la variable. Siguiendo con el ejemplo, una variable podría ser el gasto en alimentos de cada uno de esos hogares. Y por último, llegamos al dato. El dato es el valor específico, el numerito o la palabra que anotamos para una variable en una unidad de análisis. Por ejemplo, que el hogar con el código 8558 gastó exactamente 329.981 pesos en comida. Esa cifra, ese es el dato. Y así, ¡pum!, se conecta toda la jerarquía. Bien, ahora vamos a un punto que es pregunta de examen casi segura. Una vez que ya tenemos identificada una variable, lo primerísimo que tenemos que hacer es clasificarla. Y la división más importante de todas es si es cualitativa o si es cuantitativa. Miren bien la imagen, con atención. A la izquierda, fíjense en la columna que dice puesto. Los valores que hay ahí no son números con los que podamos hacer cuentas, ¿verdad? Son etiquetas, son categorías como gerente o analista. Eso, amigos, es una variable cualitativa. Ahora, pasen la vista a la derecha, a la columna salario-marzo. Acá sí que los valores son números que representan una cantidad, un monto. Esto es, sin lugar a dudas, una variable cuantitativa. Y acá está la definición un poco más formal. Las cualitativas clasifican, nos dicen una cualidad. Las cuantitativas miden, nos dicen una cantidad. El truco para no equivocarse nunca, pregúntense, ¿tiene sentido calcular un promedio con estos valores? Si la respuesta es que sí, es cuantitativa. Si la respuesta es no, qué ridículo, entonces es cualitativa. Pero, ojo acá, y esto anótenlo bien porque es donde muchísima gente se confunde. Que algo esté escrito con números no significa automáticamente que sea una variable cuantitativa. Esta es una de esas dudas clásicas que aparecen justo antes del examen. El mejor ejemplo es el del código postal. Claro que son números, pero en realidad actúan como un nombre, como una etiqueta para una zona. No miden una cantidad de nada. Si le pedimos a la computadora que calcule el promedio de varios códigos postales, nos va a dar un número. Sí, pero ¿qué significa ese número?
Absolutamente nada. No tiene ningún sentido estadístico. Muy bien, ahora que esa gran división ya quedó súper clara, podemos afinar un poquito más la puntería. Resulta que tanto las variables cualitativas como las cuantitativas tienen sus propios subtipos y es importante conocerlos. A ver, las cualitativas se dividen en nominales, cuando las categorías no tienen ningún orden lógico, y ordinales cuando sí hay una jerarquía. Y atención a estas dos reglas de oro para las categorías, porque son preguntas típicas. Primero, tienen que ser exhaustivas. ¿Qué significa? Que todas las opciones posibles tienen que estar cubiertas. Si pregunto estado civil, no puedo poner solo soltero y casado, porque ¿qué pasa con los viudos o los divorciados? Tienen que entrar todos. Segundo, tienen que ser mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que cada persona u objeto solo puede estar en una categoría a la vez. No se puede ser soltero y casado al mismo tiempo. Cada uno va en su propia caja y solo en una. Y por el lado de las cuantitativas, la cosa es entre discretas y continuas. Las discretas salen de contar cosas y solo pueden ser números enteros. Por ejemplo, el número de hijos, la cantidad de materias aprobadas. Nadie tiene 2 hijos y medio. En cambio, las continuas salen de medir cosas y pueden tomar cualquier valor con decimales en un rango. El peso, la altura, la temperatura. Ok, ya vimos un montón de definiciones y de clasificaciones. Pero a ver, seamos sinceros, ¿por qué le damos tanta vuelta a esto? ¿Cuál es la razón práctica detrás de toda esta teoría? Acá está el porqué, y esto es fundamental. Clasificar una variable no es un capricho académico, es el paso que te dice todo lo que vas a poder hacer después. El tipo de variable que tengas define qué gráficos podés usar, qué cálculos podés hacer y qué análisis estadísticos son válidos. Y esta imagen lo deja más que claro. Si tu variable es categórica, vas a hablar de porcentajes y vas a usar gráficos de torta o de barras. Pero si es cuantitativa, vas a estar calculando promedios, medianas, desvíos estándar y vas a usar otro tipo de gráficos, como los histogramas. Son 2 cajas de herramientas completamente distintas y la llave para abrirla correcta es haber clasificado bien la variable desde el principio. Así que ahora que ya tienen las reglas del juego bien claras, desde el tipo de estadística hasta cómo clasificar cada variable, la verdadera pregunta ya no es teórica. La pregunta es, ¿qué historia están listos para descubrir en sus datos? Mucha, pero mucha suerte en ese examen.